Y en ese sentido, pues iniciamos la investigación. Debo decirte que no pudimos tener contacto con los extranjeros porque inmediatamente salieron del Estado, recibieron la protección ahí del consulado y de otras autoridades. Sin embargo, pues sí fuimos muy insistentes con la autoridad, con la Procuraduría, pues de que nos permitiera ver las actuaciones que habían realizado y sobre todo pues estar pendientes de las investigaciones que van a realizar para que encuentren a los responsables de estos muy graves hechos que pues, no solamente agravian a las víctimas sino a toda la sociedad del Estado de Guerrero y a la sociedad en México, porque pues no estamos hablando nada más de este caso de estas víctimas, sino que el Estado está pasando por una muy delicada crisis de seguridad pública y que bueno, exige que las autoridades del Estado mexicano en un ámbito de coordinación institucional pues tomen las medidas necesarias pues, para garantizar este derecho fundamental que es la seguridad de los mexicanos. También nos acompaña el doctor Samuel González, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Samuel, mucho gusto, bienvenido, buenos días. Gracias, Nino, un placer estar contigo y con los colegas, las colegas aquí que van a tocar este tema tan delicado. Yo creo que pues apenas empiezan a ver los problemas que están manifiestos en este proceso de violación. Hay que preguntarse por qué fueron de esa manera tan específica contra ese grupo y con esa actitud específica contra extranjeras, extranjeros. No es el único hecho que está pasando en el país. Hay también acciones como esta que pasaron la semana pasada en Cihuatlán, Jalisco, en donde también se metieron a casas de canadienses. De hecho no ha tenido tanta publicidad, sí, pero igual personas encapuchadas llegan y hacen estos elementos. En el caso concreto se trata en el caso de Jalisco, en los linderos con Colima, se trata de un hecho que está en un fraccionamiento que se llama Música del Mar, donde visitan canadienses y tienen sus casas de invierno con la misma modalidad de encapuchados que llegan, asaltan las casas y los secuestran. Ahí me parece que no hubo violaciones, pero sí golpes, y esto debe llamar la atención gravemente de la Secretaría de Turismo y de todo el gobierno federal, porque no es posible que se sigan pensando que con campañas se van a arreglar los problemas. Hay dos declaraciones nefastas, la de Walton en el momento que menciona de que esto puede pasar en cualquier parte del mundo, y otra de las personas que trabaja ahí en el turismo que dice, bueno, pues es que alquilaron una casa y entonces a eso se arriesgaban. ¿A eso se arriesgan? Pues claro que no. En un país que quiere tener una industria turística que esté funcionando tiene que darle garantías a todas las personas, no solamente a los extranjeros, sino también a los mexicanos, pero particularmente el turismo es una industria que con cualquier golpe recibe un daño. Se desploma, y tú vas a ver el daño que estos delincuentes hicieron en contra de toda la población del Estado de Guerrero. Y por eso hay que entrarle con dureza, hay que entrarle desde luego con pleno respeto a los derechos humanos, pero con una atención prioritaria que requiere este problema, Nino. No podemos simplemente soslayarlo. Bueno, aquí viene en el periódico El Universal la cantidad de casas que se rentan en el puerto de Acapulco y que mucha gente, bueno, pues por un lado le sale o más económico o le gusta la privacidad o lo que sea, pero nunca se había dado un hecho de esta magnitud para que alguien diga, bueno, pero ¿para qué rentaron una casa? Se deberían de haber ido a un hotel. Pues es que tampoco... Inaudito. Es un elemento tremendo que te habla del proceso de inseguridad que tenemos y de la falta de coordinación entre autoridades que, bueno, pues no sé si viste hoy también un problema grave en Morelos en torno a la falta de coordinación entre los escoltas del gobernador, del procurador y policías municipales. 3 muertos. ¿Dónde estamos, Nino? Dime dónde estamos. 3 del procurador, pero déjame decirte, ayer estuvo Graco con nosotros hablando del mando único, de sí, que era para abatir la delincuencia, y entonces no respetan la parada, se siguen, abren fuego y matan a 3 de las escoltas del procurador y uno queda malherido. Digo, sí, entre ellos. ¿Y la coordinación, Nino?
Están hablando de mando único. Están hablando de mando único. ¿Este es el mando único? También nos acompaña el día de hoy la diputada del PRI, licenciada Miriam Cárdenas, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos en la Cámara de Diputados. Miriam, mucho gusto, bienvenida. Muchas gracias, Nino, muchas gracias por la invitación, por darme la oportunidad de compartir la mesa con todas y todas las personas que nos encontramos esta mañana aquí contigo y comentarte que el día de ayer, a nombre de todas las diputadas federales del grupo parlamentario del PRI, llevé a la tribuna un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que se formara en un principio, manejamos una comisión especial para atender y dar seguimiento al asunto que se dio precisamente en el municipio de Acapulco, pero mismo acuerdo que a propuesta del PRD fue modificado y se formó, aquí está presente la diputada Margarita Elena Tapia Folem, y va a platicarlo así, pero se formó un grupo especial de trabajo, perdón, un grupo especial de trabajo que permitirá darle seguimiento a este asunto para que no quede impune una violación a mujeres, independientemente de la nacionalidad, independientemente que, como ya se mencionó en esta mesa, afecta gravemente al turismo, cuando ya... El infierno que vivieron. El infierno que vivieron, la violación, la agresión sexual es la peor vejación que puede sufrir una mujer. Afecta numerosos derechos humanos, como ya lo declaraba el primer visitador de la Comisión Nacional. Creo que tiene un sinnúmero de implicaciones en diferentes ámbitos de la vida de la persona, que afecta hasta el proyecto de vida mismo de una mujer que sufre. Y además me parece que en tratándose de agresiones sexuales siempre están en lo oculto, se silencian, se toleran y no se llevan, en México especialmente, a la agenda pública para que existan políticas públicas específicas que las atiendan. Me parece que esa es la intención de nuestra propuesta. Nos acompaña la abogada litigante Ingrid Tapia. Ingrid, mucho gusto, bienvenida, buenos días. Gracias, Nino. Estamos en otro fenómeno Marco Polo, como el de la Florence Cassés, que tiene que pasar un evento con extranjeros, salir el reclamo de un gobierno extranjero. En el primer caso, para que nos demos cuenta que nuestros tribunales tardan 6 años en descubrir que hay una violación grave en una detención, y en este caso que tenemos un grave problema de abuso sexual, de maltrato a las mujeres, que ocupamos los primerísimos lugares en feminicidios, los primerísimos lugares mundiales en inseguridad, los primerísimos lugares mundiales sobre todo en abuso sexual de mujeres y de menores. Este evento Marco Polo, de que tengan que venir un acontecimiento penosísimo, gravísimo para la vida de otras personas de nacionalidad extranjera, para que los mexicanos volteemos a ver una realidad que de verdad nos apabulla, es tristísimo y indigna por doble. Indigna por doble porque hay miles y miles y miles de mujeres, aunque la estadística sea pésima en este tema, aunque ni siquiera el INEGI pueda desagregarla por municipio, hay miles de mujeres que están sufriendo lo mismo que duelen nuestras compañeras españolas, que no tienen acceso ni a... PRD, maestra Elena Tapia, secretaria de la Comisión de los Derechos Humanos en la Cámara de Diputados. Elena, mucho gusto, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Nino, muchas gracias por la invitación. Y al igual que creo que todos los que han hablado y todas los que han hablado en esta mesa, me indigna sobremanera lo ocurrido en Acapulco. Es lamentable, de verdad, como ya lo han dicho, que por el hecho de ser extranjeras haya tomado una dimensión tal vez mayor. Creo que también tiene que ver con los medios de comunicación, en el sentido de que si una indígena en Zongolica, Veracruz, es violada y maltratada ¿por militares? Por militares, que conocemos ese caso porque las organizaciones de derechos humanos lo pusieron en la mesa de debate, pero las violaciones a niñas, a jóvenes, a indígenas, que ocurren desafortunadamente todos los días y que nuestras autoridades... Niñas que a los 9 años dan a luz. Así es. Bueno, son temas que no necesariamente ocupan primera plana, ni ocupan necesariamente todos los días
el tratamiento que ayer dimos en la Cámara de Diputados. Creo que deberíamos estar dando ese tratamiento. ¿Por qué ese tratamiento todos lo los días. dio ayer la Cámara de Diputados? Bueno, Igual voy que a- los medios de comunicación. Nosotros porque somos mediáticos, pero ustedes, que son la máxima tribuna, Yo creo que en sí, porque el hecho es un hecho grave. La violencia sexual no es admisible en ningún caso. En este momento, o en esta ocasión estamos hablando de Guerrero. Pero yo ayer decía en tribuna, recordemos Chihuahua, por favor. ¿Cuántos años tenemos con el problema de Ciudad Juárez? Y ha habido autoridades negligentes, y ha habido autoridades incapaces. Y a pesar de que la sociedad civil lo ha estado planteando durante años, no lo resolvemos. Así gobierne un partido u otro. El caso de Veracruz lo acabo de señalar, el caso de Coahuila, la violación que yo mencionaba ayer, tumultuaria también de 2006, y que no se resolvió. Y podríamos Sí se señalar, condenaron, sí hubo personas condenadas y es el primer caso en Bueno. donde los personas que pertenecen al ejército son entregadas a las autoridades civiles para que se juzguen como civiles. Creo que si Bueno. hay una respuesta, y yo creo que también es importante señalarlo. Cuando el asunto de Chihuahua también se llevó a la palestra, también se señaló, Sí, también se hicieron pero- pronunciamientos e informes sobre las muertas de Juárez. Claro que se ha bueno, hablado de mi ellas. opinión, señora presidenta, que no estamos, es la presidenta de la comisión. Mi opinión es, puedes diferir de ella. claro, aunque por sea la supuesto, ya presidenta. hemos diferido. Mi opinión es que no hemos atendido con suficiente responsabilidad todos estos casos. Por Oye, eso Juárez, yo- ¿sabes qué por decían? eso yo ayer Cuando lo vinieron a hacer señalaba. aquí el programa, decían, pero son trabajadoras de la maquila. ¿Qué? Claro. ¿No? ¿Y? Una actitud ¿Qué? absolutamente Me discriminatoria. muero. Claro. Discriminatoria. Pero bueno, quiero cerrar esta primera Acapulco, participación. Acapulco. Antes de Acapulco. Estado de México, cuando gobernó el que hoy es nuestro presidente de la República, no se aceptó la alerta de género. Es más, Bueno, también ahí. no se aceptó que había feminicidios y un porcentaje altísimo de feminicidios en el Estado de México. ¿A qué voy, Nino? ¿Por qué Guerrero? ¿Por qué Acapulco? ¿Por qué politizar? Decía yo ayer. Cuando tenemos problemas de este tipo en todos lados. Ahora, yo fui la primera de mi partido en pronunciarme repudiando esto que ocurrió y pidiéndole a las autoridades de Guerrero que actúen y que actúen rápido y que resuelvan el caso, que no lo dejen al olvido. Pero ayer, un poco mi llamado era ese. Hoy es Guerrero, pero ayer fue Veracruz y el Estado de México y todas las demás entidades. Entonces, de verdad, pongámonos a trabajar en este tema que nos preocupa, que son las violaciones sexuales a niñas, a jóvenes, a adultas, a indígenas, a extranjeras, y hagamos algo, o hagamos más de lo que estamos haciendo. También nos acompaña la doctora Patricia Olamendi, responsable de la revisión de la situación de la mujer en la ley y en la práctica del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pati, mucho gusto, bienvenida. Gracias, Nino. Saludo a tu auditorio y sobre todo a esta mesa tan importante que está aquí presente. Siempre hay esta tentación cuando se debaten cosas de esta naturaleza, de ubicar responsabilidades y a veces llevar agua para el molino de alguien. Yo quisiera en primer lugar tratar de ubicar la respuesta del Estado mexicano, tanto a nivel federal como estatal, en el caso de estas violaciones de estas jóvenes. Yo creo que a todos nos queda claro que esto sigue fortaleciendo la imagen de un México bárbaro, de un México sin ley, de un México sin seguridad. Esto tiene que quedar claro. Ayer la televisión para española turismo, hablaba de la en todo barbarie. el mundo. Barbarie. Somos bárbaros, y en todo el mundo. La nota del mundo, pues, esto contribuye a un rezago y a una imagen de que en México la principal violación a los derechos humanos son la violación a los derechos humanos de las mujeres. Sucede en un estado que a mí me gustaría señalar con toda claridad de qué hablamos de Guerrero. A Guerrero le debemos, por su negligencia, ineptitud, falta de respuesta a las demandas de las mujeres, 2 sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2 sentencias sobre violación, Nino.
el caso de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, que por cierto, el Estado de Guerrero no ha cumplido, y no ha cumplido porque no se le da la gana, porque me gustaría decir qué consiste el cumplimiento de esas sentencias, y quizá hubiéramos evitado. Guerrero es uno de los estados con más alto índice de violencia reconocido por el INEGI en dos campos fundamentales: feminicidio y agresiones o violaciones sexuales. En Guerrero, la venta de niños está documentada. En Acapulco, la prostitución infantil y el uso de niños en la pornografía está a plena luz del día en el zócalo de la ciudad. Guerrero, además, no ha cumplido, y te voy a decir qué le pide la Corte Interamericana a Guerrero, y quizá estaríamos en otra situación frente a esto. Primero, el deber de investigar del Estado de Guerrero frente a hechos de violencia sexual. El Estado de Guerrero no cumplió con las dos sentencias, y esto hay que decirlo, porque hay que exigirle a los gobiernos que cumplan independientemente. No entendí el comunicado de Relaciones Exteriores, no entiendo a qué se referían. Lamentamos los hechos, es responsabilidad del fuero común, como si en el extranjero supiera la gente que es el fuero común. Y por favor, la respuesta la da la autoridad local, y nosotros nos solidarizamos con el pueblo español. Perdón, el pueblo español no fue violado, fueron violadas 6 mujeres de España, a las cuales no hay una mención en el comunicado. Ausencia total de turismo. Y finalmente, afortunadamente, ayer el presidente de la República dijo algo, porque si no, era como una cosa verdadera. La coadyuvancia. Lamentable. Mientras tanto, no entraba la PGR. Así es. Y esta es la realidad. Entonces, no quisiera que defendiéramos a un gobierno que ha sido negligente, absoluto y totalmente negligente. El año pasado, pero, Pati, la eso convención no es ser ser cínico. de Belén do Pará, sesionamos en México, y el comité de seguimiento de la convención para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, le pedimos al Estado mexicano que cumpliera con las dos sentencias relativas a Inés y Valentina, y ni siquiera ha habido una respuesta del Estado de Guerrero. Y perdonen, eso es negligencia. La Cámara de Diputados tiene que ir más allá. Tiene que etiquetar, parar presupuestos, sancionar, el Senado también, porque por negligencia de gobernadores de un estado, todo el país estamos envueltos hoy en un cuestionamiento brutal. También nos acompaña el diputado del PRD, licenciado Silvano Blanco, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados. Silvano, mucho gusto. Nino, gracias por la invitación, y bueno, decir que efectivamente pues es lamentable estos hechos que ocurrieron allá en nuestro estado, pero puntualizar, Nino, con mucha puntualidad, amigas, amigos, pues es un problema no del Estado de Guerrero, no es un problema de Acapulco, es un problema de México. Es decir, en este sentido, No, es los dos, la de violencia, Acapulco y de México. la violencia que vive en nuestro país es derivado de la impunidad y la corrupción que hay en nuestro país. En este sentido, nosotros queremos puntualizar lo siguiente, Nino. Mira, la autoridad federal no puede decir el propio presidente de la República de que va a coadyuvar a que se investigue y se resuelva el asunto. No, él está obligado. La PGR tiene facultades, porque no es un delito del fuero común, es delincuencia organizada. El artículo 16 de la Constitución lo plantea con mucha claridad. Cuando participan más de 3 individuos en una actividad, se puede considerar ya como delincuencia organizada. Y efectivamente esto así es. Hay que decirlo con mucha puntualidad. Los delincuentes en el país cometen cualquier tipo de situación en México como estos, y los miles y miles de asesinatos que hay derivado de la impunidad y la corrupción que hay en nuestro país. Esa es la situación real, Nino. Es decir, los delincuentes se han adueñado del país. Es decir, hay estados completos, y la federación en su momento no ha hecho lo que le corresponde hacer. Es decir, a final de cuentas, permite que estos delincuentes actúen de una manera impune, matan miles y miles de personas, suplantan el Estado de Derecho en nuestro país, porque bueno, no solamente cometen delitos de este tipo, sino también ya cobran impuestos, el derecho de piso, esta serie de situaciones, y a final de cuentas
Se trata de que tenemos que hacer un cambio radical en nuestro país. En el Ministerio Público sabemos cómo está el tema de corrupción. Los jueces sabemos cómo está la situación. Yo soy, de profesión soy abogado, Nino, pero también fui alcalde, en el caso de Zihuatanejo, y sé muy bien de qué estoy hablando. Es decir, me tocaba en más de una ocasión detener gente de la delincuencia organizada, la ponía a disposición del Ministerio Público como debe ser, y al otro día salían libres y me mataban policías. Entonces, una situación compleja la que vivimos en nuestro país, y por lo tanto, sí, efectivamente, el presidente de la República y el PRI quiere actuar, pues hay que actuar. Hay que modificar lo que se tenga que modificar. En este momento vamos a votar la ley de amparo los próximos días. Y hay algo novedoso, bueno, hay varias cosas novedosas. Una tiene que ver que el amparo ahora se va a poder hacer a través de firma electrónica. Antes había facultades para hacerlo inclusive por telégrafo. Bueno, ¿por qué no plantear una situación de que haya ministerios públicos en el centro del país y que se dediquen precisamente a investigar situaciones que en los estados y en los municipios no se pueden investigar de una manera adecuada? ¿Por qué? Porque es muy simple, la delincuencia organizada llega con el Ministerio Público Federal y es plomo o plata. Y el Ministerio Público Federal pues se va por la plata. Entonces, en ese sentido, posteriormente, si se llega a iniciar un proceso en contra de los delincuentes, viene la otra situación con los jueces, que también en ocasiones resuelven a favor de la delincuencia organizada. Entonces, es decir, ¿por qué no, como en España, como en Italia, cuando se dio una situación muy compleja con la mafia, que había jueces sin rostro, pues ahora utilizando precisamente agentes del Ministerio Público aquí en la Federación, jueces en la Federación, que a través de firma electrónica, pues pueden ellos en un momento dado integrar averiguaciones del MP y resolver los jueces en un momento dado. Pero es un problema muy complejo y hay que ir más de fondo. Es realmente no como se está viendo en este sentido, que es un problema de Acapulco, es un problema de Guerrero. No, es un problema que tiene nuestro país muy grave. No hay Estado de Derecho en nuestro país. Hay una impunidad y una corrupción que está provocando precisamente esto. Muy bien. Doctor Luis García, primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Luis. Fíjate, Nino, qué temas tan importantes hemos escuchado. Sin duda, un país en el que se cometen, o en el que hay al menos al año 20 millones de víctimas del delito, nos da una idea de la dimensión que deben de adquirir las políticas públicas precisamente para combatir este problema, que sí, no es exclusivo del Estado de Guerrero, que es de todo el país, pero que a propósito de la violencia que hay en contra de las mujeres sí requiere una reflexión todavía mayor, Nino, porque pues hemos visto que las campañas para la prevención de la violencia contra las mujeres aún son insuficientes, las acciones de coordinación institucional, lo vemos en el caso de Chihuahua, pero también en otras entidades. La Comisión Nacional, hoy mismo estamos elaborando y terminando de adquirir la información para dar a conocer un informe sobre la violencia de las mujeres en todo el país, y lo que hemos observado es un tema muy delicado al respecto, pero también vemos que está fallando, y que es lo que más nos preocupa en la comisión, que tiene que ver con la atención que se les da a las víctimas del delito. Mira, lo observamos en este caso de Guerrero, y bueno, sin duda, porque es el que es el referente ahorita de esta mesa. Cuando llegamos a solicitar información a la Procuraduría, inmediatamente que ocurrieron los hechos, la respuesta fue negarlo. Y la negaron bajo el argumento de que como no había autoridades federales, no había competencia de la comisión. Pues, discúlpeme, tenemos un víctima de un delito, tenemos competencia para atender a las víctimas y conocer la investigación. Entonces, si no hay la manera de sensibilizar a los servidores públicos, de que asuman su compromiso del cargo que protestaron en términos de lo que establece la Constitución, y si no hay esa manera de ir sensibilizando a los servidores públicos sobre una reforma constitucional en la que hemos insistido mucho en estas mesas en otras ocasiones, de que hoy el servidor público que viole derechos humanos viola la Constitución. El servidor público que no procure justicia está violando. Yo creo que en este tema efectivamente hay que dejar
los elementos de acusaciones partidistas. Yo creo que todos son responsables. Así, para decirlo claramente, todos son responsables y hay que, en el ámbito de la responsabilidad, asignar las tareas que cada uno debe hacer. El señor diputado decía que la delincuencia organizada es materia de la federación. Bueno, yo creo que la lucha contra la delincuencia organizada, de acuerdo a la Constitución, es responsabilidad de todos. Y es urgente, señores diputados, hacer la nueva ley contra la delincuencia organizada con características de ley general. Porque desafortunadamente desde el sexenio pasado, en estas bolas que se aventaba un partido contra el otro, se dijo, incluso mal puesto en la reforma constitucional, porque ni siquiera estaba terminada en la negociación, que la lucha contra la delincuencia organizada era solo, o aparentemente solo en materia del gobierno federal. Y eso ha ocasionado uno de los elementos mayores que te explican el por qué tenemos estos miles de muertos y estas violaciones en el país. Porque se echan la bolita, porque la delincuencia organizada crece en los municipios, sigue en el nivel estatal y llega al nivel federal. Y si no la atacan todos, no es posible combatirla. Entonces hay que hacer una nueva ley contra la delincuencia organizada que asigne las competencias al nivel municipal, al nivel estatal y al nivel federal. Los ciudadanos, perdónenme que se los diga, y como lo dijo Patricia Olamendi, no distinguen si es responsabilidad del uno, del otro. Abogados, exigimos que se trabaje de manera conjunta. Abogado, pero el municipio no tiene las posibilidades. Perdóneme que le diga, mire, de investigar delitos, no se le corresponde está al usted Estado a través del equivocado, Ministerio diputado. Público. Diputado, del está cuerpo usted común. equivocado. Lea bien la Constitución, ¿ok? Lea bien la Constitución. El artículo 21 de la Constitución dice: la seguridad pública es competencia de los 3 órdenes de gobierno. Efectivamente. Diputado. Lea bien la Constitución. Efectivamente. Del orden federal, del orden estatal y del orden municipal. Y luego dice el artículo 21 de la Constitución: la seguridad pública comprende, y dice que comprende la prevención del delito en su aspecto general, especial y social, la investigación para hacerla efectiva, la prevención del delito, y el tratamiento que tiene que ver con las faltas de la ley, de los reglamentos de policía y buen gobierno. Ahí está, diputado, lo que la Constitución abogado, dice de cómo se debe hacer. Fíjate que un día viene Joel Ortega, que era el secretario de Seguridad Pública, se sienta ahí y me dice: tenemos 8,000 y pico de casos en donde ya sabemos y hemos detectado que se vende droga. Y entonces, ¿qué estás haciendo? No, a mí no me corresponde, eso le corresponde al gobierno federal. La investigación de los delitos, abogado, tú lo sabes muy bien, corresponde al delito, Ministerio Público. Y abogado, perdóname, no seas necio, abogado, porque de eso me encargo, de dar clases a los municipios terroristas todo el tiempo. Llevo expertos hasta italianos para que aprendan cómo se hace desde la policía municipal, abogado, por favor. En ese sentido, la competencia básica, no, tiene el monopolio de la investigación de los delitos. La policía municipal, ¿y bajo abogado, la policía municipal también atiende los delitos en flagrancia. Por supuesto. Claro, en ese caso, claro, desde luego. Nada más. Si usas la inteligencia, que no usan desafortunadamente todas las policías, en si ese usas la sentido, implica que puedas incluso prevenir. Por supuesto. Por eso, abogado. Pero la investigación de los delitos y Mira, la integración de la averiguación previa no la tienen los municipios. Esto que pasó en la colonia Bonfil no la es la cuarta vez que pasa en la misma colonia Bonfil. Regresando al Creo tema, que creo que hay que regresar al tema. ¿La cuarta vez? Presidenta. Yo creo que me toca. Lo que ha dicho Samuel es el reflejo claro, y también lo mencionó Patricia, es el reflejo claro de lo que dice la ciudadanía, y los políticos tenemos que estar abiertos a escucharlos. La ciudadanía no entiende de que si pertenecemos a un partido, pertenecemos al otro, que tenemos que trabajar en conjunto. Que si eres municipal, estatal o federal tampoco me importa. Estatal. Tú tienes que reaccionar y responder y contestarme. Por eso yo intervine hace un momento cuando preguntaban el porqué de este pronunciamiento. No tiene ningún sesgo más que el actual, atender un problema actual, independientemente de dónde se haya dado.
qué es la situación por la que se elige hacer un pronunciamiento, porque nada menos con datos del INEGI se tiene que en Acapulco es la ciudad más violenta que hay en el país. Sí, todo el país se enfrenta un problema Así de la dejó violencia. quien gobernó anteriormente. Independientemente de quién gobierne, tenemos que asumir la espérame. responsabilidad de que el Pregúntale quién problema fue el ya lo alcalde tenemos anterior. aquí. Y además en esa Y lista, finalmente Abortos tenemos son iguales. que asumirlo como tal, y por eso se están estableciendo esquemas de colaboración y de coordinación entre los tres niveles de gobierno y entre todos los actores y la ciudadanía en general para atacar los problemas, y no debemos dividirnos, debemos de mantenernos unidos. en esa lista, donde aparece Acapulco como la más violenta, el problema es que en la misma lista, entre los 40 primeros lugares, aparecen 8 ciudades de México. Claro, entre ellos Torreón, Los más- que pertenece claro, a Coahuila. Coahuila, aparece Claro. Raca Morelos, Y todos estamos aparece interesados Monterrey, en encontrar Nuevo una León. solución. No podemos estar ajenos y tenemos que trabajar en forma conjunta. Por eso se planteó que se hiciera un grupo plural, no un grupo partidista, no que fuera exclusivamente el PRI. Peña El hecho de Nieto. que el PRI haya encabezado el posicionamiento, haya establecido el punto de acuerdo, no excluía a las otras fuerzas políticas. Peña Nieto trae el proyecto de un código penal único, que supongo que va con la mira de hacer una policía única y que deje de haber estas payasadas que a los ciudadanos no son inclusive indiferente si es del fuero común, del fuero federal, municipal o de la No tengo policía ni por qué auxiliar. saberlo. Exacto, a mí me vale una pura y dos con sal. Yo como ciudadano de la República tengo derecho a exigir que se respete mi persona, que se respete mi patrimonio, que se respete mi integridad, y tengo la autoridad para irlo a pedir, y así como 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros, por mí y por todas las niñas y mujeres de este país que somos víctimas de todo tipo de violencia, desde la que llega del insulto hasta que te estén jodiendo por teléfono 18 veces al que día de también dónde estás. existe, y la Comisión de Trata de Personas, que todas, digamos, abordamos temas, partes de este problema que es la violencia hacia las mujeres. Vamos a estar trabajando el resto de este periodo, ese es el compromiso, para darle seguimiento a los problemas que se presenten en todo el país. Hoy brinca, digamos, vamos a decir así, nos indigna, nos preocupa, nos reclama la situación de Guerrero, pero tenemos muchos asuntos pendientes, muchos expedientes, y por supuesto lo que decía Patti Olamendi de estas sentencias de la Corte Interamericana, que no se ha dado respuesta. Creo que también estamos en condición de hacer exhortos, de llamar, de buscar una entrevista con el gobernador, de buscar una entrevista con el procurador del Estado. La procuradora. La procuradora va a aumentar nuestro trabajo, pero bueno, para eso estamos. Fíjate que yo quise hablar con ellos fuera de los micrófonos, no me aceptaron la llamada, pero mi pregunta era, ¿por qué? ¿Cuál fue la causa? Y no quería ni preguntar quiénes eran culpables ni quiénes eran responsables. ¿Por qué 6 españolas y una mexicana no? ¿Por qué llegan y de esa forma se da la violación? ¿Qué sucedió? Porque eran 14 las personas que realmente les violaron los derechos humanos, incluyendo a los hombres que estaban ahí amarrados viendo cómo violaban a sus mujeres. Exactamente, yo creo que el acto, lo que sucedió, de verdad, no, desafortunadamente no es nuevo, ha ocurrido en otros momentos. Yo no puedo recordar en qué estado, pero hubo ancianas que fueron violadas también, turistas en algún lugar hace algunos años, y que eran lo que te desgarraba el corazón es que eran ancianas, o sea, eran mujeres ya de edad muy avanzada, y que también ocurrió en un centro turístico de nuestro país. No podemos dejar o seguir dejando pasar esto. Hay mucho que hacer. Si bien tenemos la ley contra la violencia que se aprobó en el 2007 y se han generado un conjunto de mecanismos para, a través del Ejecutivo, para darle seguimiento, estamos muy lejísimos de acercarnos a resolver el problema, porque tiene muchas aristas. Está la parte que decía Ingrid, en el sentido de cómo se dictan las sentencias, los criterios que entran ahí por parte de los profesionales de la impartición de justicia. Está
la propia negligencia de los gobernantes. Yo estoy segura que si nosotras no hacemos escándalo, pues los señores ni por aquí les pasa. Bueno, no quiero hablar mal de los diputados, perdón, pero pero desde la aprovechando que concepción están- de la norma, por ejemplo, en el Distrito Federal, es más penado el robo de autopartes que la violación de un menor. Tenemos una clase política que tiene un discurso enteramente disociado de lo que plasma en las leyes. ¿Cómo es posible que el tapón de mi Mercedes valga más que la integridad de tu hijo? Es algo que ningún asambleísta del Distrito Federal me ha podido explicar, ¿eh? Bueno, Ingrid, si me permites, nomás, yo quisiera, justo con el argumento que tú habías dado, cerrar esta segunda participación mía. A mí me parece que el abuso sexual de menores es algo que también amerita muchísimo nuestra atención. Es un vacío, a mi manera de ver. Es algo de lo que no se habla. Sabemos que la mayoría de las violaciones sexuales ocurren en la familia. Sabemos que es algo que es difícil que un niño denuncie, pero hay un camino, un proceso que hay que construir con la ayuda interdisciplinaria, psicólogos, sociólogos, abogados, desde luego, expertos en derechos humanos, expertos en... Pero estarás de acuerdo que unas leyes donde se aprecia más la propiedad que la integridad de la persona, Bueno, habla muy mal de los Sí, diputados. eso caray. tiene que ver con la elaboración de leyes y es nuestra materia, y por supuesto que habrá que tomarlo en cuenta. Pero por eso digo, este grupo de trabajo que se conforma, que decidimos conformar ayer por unanimidad, y que efectivamente rebasa la focalización de un partido, de un gobierno, de una corriente, Sí, los sino colores. que asumimos el problema como un problema del país. Yo creo que esa es la manera de decir, los diputados y las diputadas le vamos a entrar en primera instancia de estas comisiones, pero nos encargaremos de estar jalando al resto de diputados y diputadas, que yo decía, para muchos y lamentablemente muchas de ellas no es tan importante, pero será parte de nuestra responsabilidad. Pati Olamendi. Bueno, yo creo que tiene que quedar claro, y quisiera referirme nuevamente al caso que nos ocupa, ¿no? Tiene que quedar claro que el Estado mexicano tiene voluntad política de resolver. Y por lo tanto esto implica que se tenga que hacer una investigación exhaustiva, que se localicen a los culpables, se enjuicie y se sancione a los culpables. Porque la impunidad con esta visión internacional es muy fuerte. Lo otro es tratar de evitar el conflicto que nos llevó a la sentencia Campo Algodonero en Ciudad Juárez. Este conflicto y esta discusión entre lo que le corresponde al Estado y lo que le corresponde a la Federación, y al final de cuentas nadie se termina haciendo cargo de nada, lo cual es muy dramático. Y lo único que hay es una confrontación. Lo pongo en claro porque en el caso de las dos sentencias de Inés y Valentina, fíjate, son tan importantes que estas jóvenes fueron violadas, indígenas, del Estado de Guerrero por elementos del ejército. Y eso llevó a una modificación con respecto al fuero militar. Entonces, en este caso, son delitos muy graves, estamos hablando de violación tumultuaria, de tortura, etcétera, contra 6 personas de nacionalidad española, en el cual tiene que haber una responsabilidad muy clara de las instituciones, tanto federales como locales. Lo que no puede quedar es en impunidad. Esto creo que es importante. El otro es derivado de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Hay muchísimos recursos destinados a diferentes instancias de la Federación. Yo, por ejemplo, no me explico por qué la Suprema Corte de Justicia recibe tanto dinero para combatir violencia contra las mujeres y los tribunales locales no tienen recursos, cuando son los tribunales locales los que regularmente son los que conocen de estos casos. Entonces, me parece que si van a hacer este esfuerzo tan importante en el legislativo, pues analicen y corrijan estas cosas. Hay muchísimo dinero, por ejemplo, en salud, y hay que ver si efectivamente el trabajo en salud se está dando. Hay muchísimo yo violando los derechos humanos de las mujeres en la ley y en la práctica, pero en la ley vamos a la Corte que no hace nada, o a la Corte que no ha declarado que estas legislaciones violentan el primero constitucional. Por supuesto que es deber del Estado. Ahora tienes que investigarlo como una violación a los derechos humanos. Belén do Pará ha dicho, la Convención de Belén do Pará, que toda forma de violencia contra las mujeres constituye una violación a los derechos humanos. No podemos seguir con esta negligencia. Hoy finalmente logramos tener muchas diputadas federales
muchas senadoras, que es una maravilla que estén ahí. Por favor, pongámonos a hacer esto que es lo cotidiano, porque a mi niña de 2 años me aplican esta ley, Nino. Me entregan a mi violador o a mi agresor, porque en México se puede casar las niñas a los 12 años. Esto es criminal. Entonces, creo que es el momento. Pueden tener los hijos de los violadores. Pueden tener los hijos de las violaciones o están obligados. Entonces, a mí me parece, en el caso concreto de Guerrero, la insistencia que tiene que resolver, y ya que vamos a, perdón, diputado, pero creo que las responsabilidades se tienen que asumir. Por supuesto. Y se deben de asumir por los gobernantes en turno. El señor gobernador del estado de Guerrero tiene que dar respuesta a 2 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Punto. Que muchas de ellas no implica recursos económicos. Lo no hacer, y lo otro es hagan un extrañamiento al presidente municipal, por favor. No es posible que el presidente municipal saque toda seguramente lo que trae adentro de la cabecita con respecto a las mujeres, pero tiene que haber un comportamiento ético, porque también es discriminación utilizar un lenguaje ofensivo, agresivo. Pero además, Patricia, precisamente el día de ayer el pronunciamiento fue el extrañamiento independientemente de la formación del grupo de trabajo y puntualmente por ese uso del lenguaje tan irresponsable y frívolo. Además, fíjate, el Estado mexicano, yo siempre he dicho que es como los malos maridos, mi niño. Cuando un mal marido te dice, bueno, mi reina, ¿qué vamos a cenar? Es el verbo, tú lo cocinas y yo me lo trago, ¿no? Entonces, cuando el gobierno de México hace la NOM 046, ¿no? Donde responsabiliza de dar la píldora de anticoncepción de emergencia a las niñas y mujeres violadas, hace responsable de esto a todos los integrantes del sector salud, públicos y privados. Dices, no, carnal, te explico, el artículo 20, 21 de la Constitución, dicen que la obligación de proteger a las víctimas es del Estado, no de los particulares. No vengas con la payasada de que somos los hospitales particulares los que tenemos que pagar los chochos para dárselos a las violadas. ¿Cómo es posible que el Estado se haga que la Virgen le habla para un tema tan delicado como es la atención a víctimas en este tipo de delitos? Pero es lo que dice la NOM, que está hecha con las patas de sabe Dios quién. Mi vida, ¿qué vamos a comer hoy? Lo que tú mandes, mi rey. No, así no se dice, ya me lo había yo aprendido. Silvano, PRD. Las facultades que tenemos en los municipios, claro que sé que efectivamente el artículo 21 de la Constitución habla de esa coordinación que debe haber en los 3 niveles de gobierno, por supuesto, para el tema de la prevención del delito, pero reitero, la facultad de la investigación de los delitos y la policía está al mando del Ministerio Público del Fuero Común en su momento y del Fuero Federal, así de sencillo. Es decir,